Ciencia, Medicina y Salud. Doctor Gilberto Triana, médico cirujano, Universidad de Boyacá. Especialista en medicina laboral y medicina homeopática. Carrera novena, 2210. Consultorio 108. Centro de Especialidades Médicas, Tunja, Boyacá. Teléfono 304-446-4439. Estimados amigos, un placer saludarlos. Mi nombre es Gilberto Antonio Triana Díaz. Soy médico cirujano egresado de la Universidad de Boyacá con registro médico 15259 del 2002, especialista en medicina homeopática y medicina laboral. Bajo la dirección del Dr. Gilberto Triana Molina, registro médico 6755293 del Ministerio de Salud. Damos un saludo de bienvenida a Juliet, nuestra mesa de trabajo, a nuestro director Iván Yaquive y a ustedes nuestra gratitud por escucharnos o vernos a través de esta frecuencia de Radio Recuerdos en este su programa Ciencia, Medicina y Salud. Ya saben ustedes, este es un programa donde hablamos pequeños tips de salud, situaciones, signos, síntomas de determinadas enfermedades y cómo la medicina homeopática puede ayudar y puede curar muchas de estas enfermedades, especialmente crónicas que estemos teniendo. Recuerden que tú tienes derecho a sentirte bien y ese es el enfoque de nuestro programa de Ciencia, Medicina y Salud. Amigos, hoy vamos a hablar de un tema que no es en sí una enfermedad, pero que sí es una condición fisiológica, una etapa más de la vida de toda mujer, y es la menopausia. Pero cuando no hacemos tratamiento para esa menopausia, vienen otro tipo de enfermedades. Por eso debemos ser muy cautelosos y debemos evaluar a nuestras pacientes que estén pasando por esta etapa de la vida. Y vemos cómo esa situación puede estar cambiando la situación en su salud como mujer y en cuanto a su ambiente, de las personas que están con ustedes alrededor. ¿Pero qué es la menopausia? La menopausia es esa transición o el paso que hay de la fase reproductiva a la fase no reproductiva. Se da especialmente en mujeres mayores de 50 años, pero no quiere decir que no se dé antes. Conocemos que cuando se retiran los periodos menstruales desde los 40 años o antes de los 40 años es por una insuficiencia ovárica. Cuando es de los 45 a 50 años hablamos de una menopausia precoz y cuando es más allá de los 55 años hablamos de una menopausia tardía. ¿Qué es lo que pasa? La menopausia es esa ausencia de los ciclos menstruales, pero vemos que hay mujeres que me consultan o que consultan frecuentemente o están presentando que les llega su menstruación, pasan 2-3 meses que no llega, vuelve y llegan 2 veces en el mismo mes y empiezan a tener todas estas alteraciones de su ciclo menstrual. Ese periodo que ustedes están experimentando, que se presente así, lo conocemos como perimenopausia, que es alrededor de la menopausia. Cuando ya tenemos una ausencia más de un año de que no está llegando el periodo menstrual, ahí ya empezamos a hablar de menopausia. ¿Y la menopausia qué trae consigo? Trae unos síntomas. Hay unos síntomas que son los más evidentes con la alteración de los ciclos. Vemos que a veces viene mucha menstruación, a veces viene poca, a veces viene más poca, que lo conocemos como polimenorrea, oligomenorrea y demás. Tenemos a veces metrorragias, tenemos dolor en la menstruación. Ese dolor de la menstruación lo conocemos como dismenorrea. La metrorragia es que llega en el mes 2 o 3 veces está llegando el periodo. Y ya eso es lo más frecuente, esas alteraciones de sus ciclos menstruales. Ahora vienen unos síntomas vasomotores. ¿Cuáles son esos síntomas vasomotores? Lo que la mayoría de pacientes nos refiere. Y son esos sofocos, esos calores, que sentimos esa sensación intestiva de calor y enrojecimiento en lo que es la cara, el cuello y el tórax. Que necesitamos estar aireándonos, abrir una ventana, abanicarnos para disminuir esa sensación de calor. Y esos sofocos anteriormente se creía que duraban solo 2 años. Hoy estudios recientes están demostrando que la media
de esos sofocos pueden durar hasta 7.4 años. Hay mujeres que pueden durar 3.4 años, hay mujeres que pueden durar 9 años con estos sofocos, pero más o menos están durando 7 años esta sintomatología de los síntomas vasomotores. Muchas mujeres solamente retienen que es el calor, otras retienen que es solamente el calor y sudoración, y conocemos los sofocos nocturnos que se dan especialmente en la noche. Otra cosa importante que nos da como síntomas en la menopausia, lo que llamamos síndrome genitourinario de la menopausia. Y ese síndrome genitourinario de la menopausia es donde empieza a haber esas resequedades vaginales, llegan a haber esas incontinencias urinarias, esos ardores para orinar, y muchas personas y muchas mujeres creen que están sufriendo de una infección urinaria. Pero todo eso son síntomas que están derivados de su menopausia, que está habiendo resequedad, que está habiendo dolor cuando tienen una relación sexual, el aumento de flujo, toda esa irritabilidad, todo eso a nivel genital nos está produciendo que haya como síntoma como consecuencia de la menopausia. No solamente pensemos que es una infección urinaria, noten que ustedes ya si están pasando, de las que me estén viendo, me estén escuchando, ven que ya están en ese periodo de la menopausia y que se ha hecho más frecuente las infecciones urinarias. No le echemos la culpa de pronto al uso de baños o algún tipo de otra situación. Esa infección urinaria puede ser derivada de su misma menopausia. También puede haber alteraciones emocionales, que también son bastante frecuentes. Vienen esas alteraciones del ánimo, de la depresión, alteraciones del sueño. Si tenemos alteraciones del sueño, vamos a tener alteraciones del metabolismo, vamos a generar obesidad, vamos a generar dislipidemias, diabetes, vamos a generar hipertensión. Todo ese metabolismo se va a ver alterado por el insomnio, y ese insomnio es por la alteración del sueño que nos está produciendo la menopausia. Y solo pensamos que es que se nos retiró el periodo y no más. Mire todo lo que está desencadenando y lo que está pasando. Ya cuando es más avanzado, ya se ha superado la etapa de los sofocos, la etapa de toda esta situación genitourinaria, alteraciones del sueño y demás, podemos ver que hay unas alteraciones a nivel de osteoporosis. Recordemos que los estrógenos nos ayudan a unas células de hueso evitar que se reabsorba, que se carcoma ese hueso por dentro. En la menopausia, como ya hay esa alteración de los estrógenos, ya no va a haber que nos ayude y vamos a ser predispuestas, ustedes como mujeres, a que generen osteoporosis. También pueden generar problemas cardiovasculares, como yo le decía, se altera el metabolismo y nos va a generar hipertensión, diabetes, dislipidemia o la alteración del colesterol y los triglicéridos, y eso nos va a llevar a problemas cardiovasculares, a infartos y demás. Por eso, amigos, amigas especialmente, toda esta situación nos está generando mucha alteración en nuestro organismo. Y como lo dije desde el comienzo, tú tienes derecho a sentirte bien. Hoy en día, desde la medicina convencional, se habla de la terapia hormonal y que se le dan estrógenos, progesterona a estas pacientes para que mitiguen y minimicen esa parte que están sufriendo de su menopausia y sus síntomas de la menopausia. Pero no todas las pacientes son candidatas a recibir terapia hormonal. Debemos estudiar bien estas pacientes. También esos estrógenos que tomen, que les formularon a su amiga, a su comadre, no en todas las pacientes pueden recibir terapia hormonal. Ahora ahí entramos nosotros como médicos, y yo como médico y especialista en homeopatía, hago un estudio de ti como paciente. Determino qué está pasando. Si ya estás con sofocos, cuánto llevas con los sofocos, las alteraciones emocionales, cómo está la parte mórbida, o sea, el resto de sus enfermedades si las tiene, sus alteraciones de insomnio, de irritabilidad y demás. Y ahí vamos a definir un medicamento homeopático, que no es una hormona, es un medicamento que va a regular sus sueños, sus sofocos, sus trastornos vasomotores, sus alteraciones del ciclo, y van a dejar que usted vuelva a tener un equilibrio tanto físico y emocional de su vida, para que ustedes se puedan desenvolver bien, para que lleven esa etapa de la vida de la menopausia de la mejor manera y no tengan que estar sufriendo todas estas enfermedades o estos síntomas que produce la menopausia. La homeopatía entra a trabajar ahí, pero es un solo medicamento. ¿Por qué? Muchos colegas homeópatas que incluso ni son médicos
se ponen a formular 2, 3 medicamentos, pues estamos haciendo lo de la medicina convencional. Le estaría formulando el medicamento para los sofocos, el medicamento para el sueño, el medicamento para prevenir la osteoporosis, entonces ya tiene 3 medicamentos. Eso hacemos como médicos a nivel normal, medicina tradicional. La medicina homeopática, la diferencia es que necesitamos ser médicos y evaluar. Si estás tomando medicación, evaluar qué medicación sí te está sirviendo y cuál no te está sirviendo y que te está enfermando para poderla suspender. Y entrar a trabajar con la medicina homeopática. Recuerde que la medicina homeopática es una medicina natural que no va a producir efectos adversos ni va a generar dependencia y te va a mejorar y te va a ayudar. Va a ayudar a ti, el que me esté escuchando también como hombre. Sabemos que es un tema prácticamente de las mujeres, pero si vemos que nuestra esposa está bastante irritable, no está durmiendo, que vamos a tener una relación sexual y ella se queja de dolor, empiezan a generarse conflictos, problemas, entendámosla también a ella, porque ella está sufriendo y está teniendo esta sintomatología. Y nosotros como hombres, dejando ese pensamiento machista que nos han infundado, debemos entenderla y ayudarla. Y podemos mejorar eso. Si tú me estás escuchando como hombre, llévale este mensaje a algún familiar que esté pasando con la menopausia para que esta persona se mueva. Vuelvo y lo digo, la menopausia no es una enfermedad, es una etapa más del camino. Los síntomas que genera la menopausia sí son una enfermedad y que deben ser tratados para que usted lleve tanto una sexualidad y una feminidad adecuada, que no esté sufriendo por este tipo de situaciones. Los invitamos a que nos visiten a la carrera novena 2210 consultorio 108 en el Centro de Especialidades Médicas, pasos arriba del Parque Pinzón o en la esquina de la Brigada. Un consultorio médico donde voy a mirarte, voy a evaluar, voy a llevar una historia clínica, voy a hacer un examen físico y detallado. Es una irresponsabilidad de yo, si fuese un profesional de salud, atender a una paciente en unas condiciones que no tienen que ver. Tengo que ver una paciente donde ella se sienta cómoda, tranquila y exprese. Los pacientes mismos me dan el diagnóstico y me dan los síntomas de su enfermedad, me dan el diagnóstico. El paciente habla a través de su cuerpo y me dice la enfermedad y yo entro a trabajar sobre la enfermedad como médico y darle el manejo que requiere. El consultorio tiene todas las garantías, los permisos de la Secretaría de Salud para atenderlos, donde usted va a tener su tranquilidad y su privacidad para ser examinadas. Recuerden que soy médico, estudié primero medicina y entendí toda la parte de la medicina convencional y con la gran fortuna me di cuenta y a nombre propio tuve una enfermedad por Helicobacter pylori y nada me funcionaba con los antibióticos y me hice mi tratamiento de medicina homeopática y me curé del Helicobacter pylori. Muchos pacientes los manejo así sin necesidad de tanto medicamento, tanto antibiótico y demás. La medicina homeopática sí cura, lo digo a título propio. Y lo digo porque tengo la capacidad de que como soy médico puedo entender la parte fisiológica del organismo y puedo entender qué de medicamentos ahorita usted puede estar necesitando desde el punto de vista químico, la medicina convencional, y ayudarle con medicina homeopática para que usted no tenga que estar consumiendo esos medicamentos de por vida. Amigos, esa es nuestra invitación. El teléfono para que usted nos llame al 304-446-4439. Aquellas personas que viven lejos de la ciudad de Tunja y que son bastante enfermas y se dificulta el desplazamiento, tenemos la opción de hacer una teleconsulta. Eso fue lo único bueno que nos dio la supuesta pandemia. Podemos hacer esa videoconsulta y puedo enviarles el medicamento correo certificado. Recuerden, es un solo medicamento, porque usted es un solo paciente. A mí me interesas tú como paciente, más no como tus enfermedades. Y es un solo medicamento que te va a ayudar a mejorar en muchas cosas, pero previo a un estudio concienzudo y detallado. La medicina homeopática sí cura y es el arte de curar. También nos pueden visitar a través de nuestra página de internet. Ustedes escriben en su computador homeópatas en Tunja, homeópatas en Boyacá. Ahí aparece el link. Y en ese link ustedes ven que dice Medicina Homeopática Tunja. Ahí pueden ver los libros del autor, los casos que hemos tratado, las instalaciones de nuestro consultorio y demás, y ver que certificarse que yo soy médico. Amigos, desen la oportunidad, amigas, desen la oportunidad de que se mejoren de su enfermedad, de esos síntomas de la menopausia.
Vuelvo y recargo, la menopausia no es una enfermedad. Los síntomas que ocasiona sí son una enfermedad y tienes que llevar una vida tranquila. Y no solamente la menopausia, la medicina homeopática maneja un sinnúmero de enfermedades. ¿Qué no hacemos como médicos homeópatas? Lo que son procedimientos quirúrgicos, porque eso no lo podemos hacer con homeopatía. Si requiere una cirugía, se requiere. Pero prepararte para esa cirugía o después de la cirugía, con homeopatía sí podemos tratarte de una forma más natural. Amigos, como siempre, recuerden que no existen las enfermedades incurables, que lo que hay es enfermos que no se quieren curar y tú tienes derecho a sentirte bien. Muchas gracias, un feliz y bendecido día y un abrazo fuerte a ustedes. Ciencia, medicina y salud. Doctor Gilberto Triana, médico cirujano, Universidad de Boyacá. Especialista en medicina laboral y medicina homeopática. Carrera novena, 2210. Consultorio 108. Centro de Especialidades Médicas, Tunja, Boyacá. Teléfono 304 446 4439.